Hola y bienvenidos al curso de transferencia de calor. En este video se presenta el desarrollo de la experiencia de laboratorio para la determinación del coeficiente de convección H en una superficie plana, teniendo en consideración la aplicación de dos tipos de convección, una de forma natural y otra forzada, para luego medir cómo decae esta por la disipación de calor convectivo, por solo una de sus caras y aislando las demás. Así luego registrar los datos y generar curvas de temperatura versus tiempo y calcular experimentalmente el coeficiente de convección H. Empezamos. Los efectos convectivos son de vital importancia en los análisis de transferencia de calor. Así, en esta experiencia de laboratorio se aísla el sistema para solo analizar en mayor parte el efecto convectivo en una superficie plana. Y además se introduce un nuevo elemento para el análisis experimental, lo que son los números adimensionales de Nusselt, Brandt, Grashof y el reconocido número de Reynolds. Los objetivos son los siguientes: generar las curvas de temperatura versus tiempo por medio del registro de las lecturas, calcular un coeficiente de convección H para el caso natural y forzado, comprobar el supuesto de único efecto convectivo al rechazar la conducción por la aislación del sistema, y los alcances de los dos tipos de convección. Entre los tres mecanismos principales de transferencia de calor se encuentra la convección, el cual es realizado por un fluido, ya sea líquido o gas, la cual hace uso de la ley de enfriamiento de Newton, en donde el término H es el coeficiente de transferencia de calor por convección. AS es el área superficial expuesta a la convección, Ts es la temperatura de esta área y T infinito es la temperatura del fluido promedio. La convección natural es aquella producto del movimiento propio del fluido por cambio de densidad, debido a la transferencia de calor con la superficie sólida. La convección forzada ocurre cuando el fluido en contacto con el sólido se encuentra en movimiento, por lo que el transporte de masa no se genera por cambio de densidad del fluido. Esto hace que la transferencia de calor sea mayor. Existen formas empíricas de determinar los coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto en el caso de convección natural como forzada. Las fórmulas empíricas se trabajan en términos de los números adimensionales de Nusselt, Brandt, Grashof y Reynolds principalmente. Número de Nusselt. Siendo H el coeficiente de transferencia de calor por convección, promedio sobre la superficie, Kf la conductividad térmica del fluido y Lc es el largo característico debido a su geometría. El número de Brandt, donde alfa es la difusividad térmica del fluido y V es la viscosidad cinemática del fluido. Estas propiedades deben obtenerse con la temperatura promedio entre la temperatura ambiente y la de la superficie. Número de Grashof, siendo que es la aceleración de gravedad, beta es el coeficiente de expansión volumétrica del fluido, Lc es la longitud característica de la superficie sólida. El número de Reynolds, siendo V la velocidad del fluido, μ la viscosidad dinámica del fluido, es la dirección del cubo y R su densidad. La experiencia en el laboratorio consta en determinar de manera experimental el coeficiente de transferencia de calor de una superficie plana al aire por convección natural y forzada. Para esto se sigue el siguiente procedimiento: instalar los equipos y materiales a utilizar, tomar las condiciones ambientales, sacar el cubo de la caja utilizando el tornillo, instalar el termómetro en el orificio central del cubo, encender el mechero y calentar el cubo hasta los 70 grados. Apagar el mechero y sacar el termómetro, utilizar el tornillo para colocar el cubo en la caja de madera. Tapar la caja y esperar que el sistema se estabilice. Registrar la temperatura. Abrir la caja e instalar el termómetro. Registrar la temperatura un total de 10 veces, cada 2 minutos para convección natural. Repetir el procedimiento de preparación del cubo hasta que alcance los 70 grados. Colocar el ventilador en la posición adecuada
Una vez listo y estabilizado el sistema nuevamente, realizar 10 mediciones cada 1 minuto, medir la velocidad del aire con el anemómetro y tomar condiciones ambientales finales. Comportamiento de la temperatura en función del tiempo. En el gráfico de temperatura en función del tiempo se puede apreciar cómo la temperatura disminuye a mayor velocidad en convección forzada que en convección natural. Coeficiente de convección promedio, en donde beta está en unidades de 1 sobre Kelvin y H en watts sobre metro cuadrado Kelvin. De la tabla se obtuvieron los valores para H de convección natural, el cual su promedio da igual a los 11.38 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Para concluir, se puede decir que se comprueba que el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada es mucho mayor que por convección natural, confirmando lo predicho por la teoría. Además, existen errores al considerar constantes propiedades del aire, que varían con la temperatura, como la viscosidad cinemática, el coeficiente de expansión volumétrica, densidad, etc. Para las aplicaciones en ingeniería se concluye que para disipar o transferir calor se debe utilizar convección forzada, ya que se logra una mayor tasa de transferencia de calor.